Pues chicos, os tengo muy abandonados, pero vengo con más anécdotas cuando era pequeña. Empiezo por esta. Me acuerdo que cuando yo era pequeña, en la plaza Indautxu, no estaba como ahora, que estaba muy rehabilitada. Antes había mucho vagabundo. Por recuerdo que yo iba con mi abuela, íbamos yo, mi abuela y la que me cuidaba. ¿Os podéis creer que en el suelo de la plaza estaba quemando un vagabundo unos cartones? Digo, madre mía, tiene que estar más desesperado ese hombre. Para quemar esos cartones ya puede tener frío. Yo llegué a conocer una señora que tenía unos gatos y se los metía por aquí adentro. Con cuidado, como te pegue un arañazo, te contagia la lesbianosis o lo que sea eso y madre mía. Cuando yo era pequeña me acuerdo que había muchos pobres en la plaza. Era una plaza que estaba al lado de la gasolinera, o sea que si alguien prende un cigarro ahí, a tomar por culo, pero no fue el caso. Yo me acuerdo que cuando venía del colegio a casa, siempre veías la gasolinera. Y oye, era una buena cosa poner una gasolinera porque no tenías que irte muy lejos para coger gasolina. Cuando yo era pequeña me acuerdo que cuando venía el fin de semana, los, los que cogían la basura, pues echaban agua por las calles. Yo tenía un miedo. Mojarme los pies. Digo, pero me voy a mojar los pies por la noche, porque vengo con los zapatos puestos, madre mía. Me acuerdo también que un día, me voy a contar lo que me pasó una vez en la Azpeitia, porque esto fue real. Y bueno, resulta que habíamos salido de casa de Azpeitia, ¿no? Y teníamos el coche averiado. Vamos, que nos salía mucho humo. Pues vino la grúa, íbamos mi padre y yo delante del conductor y el coche iba detrás. Eso me acuerdo que era una noche fría, 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 pero más fría que se te cogen los huevos los tienes escarchados. Y digo, madre mía, qué aventura, porque después de llegar a Bilbao, tuvimos que ir desde el garaje hasta la casa. Así que nos dimos un buen paseo. Vale, más cosas. Yo cuando era pequeña me acuerdo que cuando era Navidad me compraban a mí unos sprays de estos de los que echan nieve falsos y los esparcíamos por el árbol de Navidad. Quedaba más bonito, la verdad, quedaba muy chulo y quedaba chulo, pero le faltaba un toque. Siempre le ponía las estrellitas. Lo que pasa es que la estrella me costaba llegar y mi padre me hacía así, como diciendo, venga, pon la estrellita, ¿no? Pero lo que más me acuerdo, chicos, es que siempre poníamos el Belén debajo del Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón, lo digo porque, vale, el Sagrado Corazón era para cuando vayas por la noche, no te pegues la típica leche con el pie, me cago en su... ¡Ah! ¿Cómo duele cuando te das ese típico golpe con el dedo en la marquesina de la puerta y dices, me cago en su puñetera madre? Pues para eso. Siempre, nosotros éramos muy religiosos en casa, mi abuela, me acuerdo que escuchaba siempre el rosario, y si mi abuela no escuchaba el rosario, pues no era persona. Es decir, que era muy religiosa. ¿Para qué mentirnos? Mi abuela escuchaba el rosario hasta las vacaciones. Al rosario nunca le hacía, que no, nunca hacía asco, vale. Otra cosa que tenía mi abuela buena, que le encantaban las series de Bonanza, como a mí. O sea, la abuela era como yo. O sea, era como yo. Siempre le encantaba ver el programa de María Teresa Campos, me acuerdo. Mira, yo venía a la 1 a comer a casa y mi abuela ya estaba viendo el canal del día, creo que se titulaba Día a Día, que lo presentaba María Teresa Campos, que era esta más vieja que vieja. Tienes que ver la cara, está súper arrugada. Mi abuela era una persona, digámoslo así, más, joder, vamos a ponerle una palabra, ¿no? Más original, porque yo le decía, abuela, ¿voy a llamarte mamá? Y ella se me queda mirando y dice, tú me puedes llamar como tú quieras. Digo, coño, digo, qué fuerte. Me acuerdo que cuando tenía un anillo que brillaba más que sus dientes, de que tenía todos diamantes. Pero lo que más molaba eran las navidades. Eso es lo que más molaba realmente, chicos.
porque la Navidad es una época muy familiar, hogareña y original. Y os lo voy a decir por qué. Mirad, voy a decir una cosa que yo tenía de pequeña, pero ya no funciona. Mira, chicos, esta campana a mí me ha seguido toda mi infancia, esta campana de aquí, y ya no funciona. Mira, no funciona nada, o sea, está totalmente sin pilas. Esto ya, me acuerdo que le dábamos aquí y hacía como música, pero ya no funciona nada, chicos. Esto ha sido toda mi infancia en la Navidad, os lo juro, y no voy a olvidar. Es que huele a trastero puro y duro, chicos, en serio. Bueno, pues resulta que cuando era la Nochevieja nos juntábamos todos, es decir, mi tío, mi tía, mi prima, mi abuela, mi padre y yo, vamos, que eso era haciendo una madre, eso era overbooking, oye, yo, era overbooking y, bueno, mi abuela ese día sacaba la casa por la ventana, era salmón ahumado, empanadillas, cochinillo, vamos, que mi abuela no hacía cosa nada, como decía, pero a veces decía, hay que comer bien, pero es que en Navidad no se privaba de nada, madre mía, qué fuerte, qué fuerte, macho, en serio. No se privaba de nada, era una mujer como tal especial. Me acuerdo que mi abuela tomaba Sintrol y siempre tenía una cajita dorada al lado de su mesa, ¿no? Ese pastillero, chicos, me acuerdo más de él. Ese pastillero que siempre lo lleva ella en casa, en la cajita, por ver qué pastillas tiene que tomar. Es que es tan especial ese pastillero para mí, que creo que toda mi infancia que he vivido con ella, toda mi infancia, me ha llamado la atención ese pastillero. Y mi abuela, no sé por qué, le venía a hacer la comunión a casa. ¿Me acuerdo? Una vez vino una monja viene allí, se presenta con una Biblia y le hace la comunión allí. Y digo yo, ¿existen las comuniones a domicilio? Porque, oye, cuando hicimos la comunión de mi hermano, tuvimos que ir a la iglesia. ¡Qué pereza! Por Dios, qué pereza. ¿Tú te imaginas un domingo que estás cansado de la semana, y en vez de que te hagan la comunión a domicilio, tienes que ir a la iglesia? Venga, hombre, no fastidies. Si está inventado eso, como que será como telepizza. Ahora, telecomunión al rescate o telecomunión o mira, que no quiero salir de casa. ¿Puede venir usted aquí a hacer la comunión? Muy igual pues hablar con el Papa. Bueno, a lo que iba. Pues que hacía la comunión y le daba la hostia sagrada. Y yo pensando, ¿pero la hostia sagrada también se da la comunión? ¿En serio? Y yo me he llevado, chicos, os juro, he salido de la sacristía con un puñado de hostias sagradas. Y mi abuela, ¿qué has hecho? Yo entré a la sacristía y os lo juro que salí con un puñado de hostias. No hostias no, hostias sagradas de las obreras de la que te da la comunión, pues esas. Y yo no soy de las que la chupo, yo la mastico, porque están tan buenas que me como todas, tío, en serio. Y yo me acuerdo una vez que estaba en la iglesia, sentada en el banco, y toda la gente pues iba a comer la hostia sagrada. Y yo pensando, oye, si la gente va, ¿por qué no voy yo? Llego allí y me pregunta el cura, ¿has hecho la primera comunión? Yo pensando, vas un poco cabrona. No. O sea, dije sí. Y me comí la hostia. Vale, ya sé que he mentido. Pero como luego te puedes arrepentir, como vas haciendo todo como mueres, pues no vas a confesárselo a un cura, ¿no? Digo yo. Bueno, yo me acuerdo, es que esto es muy fuerte, que estaba era la hora de irme a casa, estaba en el patio, y de repente, ¡fum!, se me enciende la bombilla esta de hacer, y digo, me voy a ir a casa sola. Encima me salí al camino, me voy a casa sola, toco la puerta, me abre la que me cuida, y me dice, ¿qué haces aquí? Y yo con toda la inocencia que no sé si Dios sabe, digo, me he venido sola a esta casa. Mi zamba pasa, pasa. Y yo digo, joder, pensando, me voy a echar la bronca. No me cayó bronca, chicos, no me cayó bronca. Digo, madre mía, qué inteligente fui, que yo me sabía camino de memoria, me sabía camino, ¿por qué? Porque me orientaba muy bien, porque había una tienda de chuches, ¿vale? Enfrente del colegio. Y digo, por aquí tengo que ir. ¿Y qué hice? Vale,
El colegio Feliciano está enfrente de una tienda de mieles, que antiguamente ahí también vendían miel. Pues vale, salís del colegio, pasas a la tienda de mieles, hay una tienda de Vodafone, bajas para abajo y está el ambulatorio, bajas más para abajo y enfrente está la Policía Nacional. Pues fui para allá y para aportar. Digo, madre mía, me voy yendo mejor que un GPS, madre mía, qué fuerte. Bueno, más cosas. Me acuerdo que una vez fui a las piscinas del Fango a nadar y os podéis creer que las profesoras se toman un café. Macho, eso sí que es lujo, joder, nosotros nadando y vosotros nadando, con café arriba. Macho, eso es lujo, ¿no? Joder, eso sí que es lujo. Prefería yo ser más la profesora y es la alumna. Si fueran ellas las alumnas, que el agua de la piscina está más congelada que el glaciar, madre mía. Bueno, total que íbamos allí y yo me puse el bañador, ¿no? Y empezamos a hacer pues calentamiento de ejercicios, ¿no? Que me acuerdo de las monitoras, pero es que no sé cómo se llaman. Eso es la putada, entre comillas. Vale, pues empezamos a hacer eso y luego vamos al agua. Me acuerdo que en el agua me lo pasaba mejor que el pez de la película Buscando a Nemo. Me lo pasaba genial. O sea, genial. Fijaos si me pasa también que mi padre por las tardes me llevaba a la piscina. Yo fui al fango. Pero ya no voy, ya hay pereza. Pero bueno, la pereza, mejor no contarla, ¿no? Ok, vamos a por esto. Va, ve tú. De Valencia, de Galicia, han sacado la bata blanca para denunciar esto. No es vocación, es explotación por condiciones laborables lamentables, nos han dicho, y por jornadas de 24 horas inasumibles tanto para ellos como profesionales como para los pacientes que al final acaban sufriendo esa extenuación que sufren por el excesivo trabajo. También se oponen a que se prohíba compaginar su trabajo en la pública y en la privada. Luego, aparte de todo eso, pues el tema de los residentes, que ahora cuando salen no pueden utilizar su tiempo libre para privada, pretenden que se queden en la sanidad pública sin ofrecer contratos dignos. Si las condiciones y salarios fueran los apropiados, aseguran. Pues deciros, chicos, que en esa tienda de mieles que había enfrente ya la han quitado. Han quitado esa tienda y no sé qué están vendiendo, si mieles, mermeladas, no sé qué están vendiendo, pero ahora han quitado esa tienda. Recuerdo, chicos, también otra cosa muy importante. El día que yo fui a la academia de baile, les voy a explicar por qué. Estaba yo un día en casa viendo la serie Pinocho, con unos dibujos que tenía el Pinocho, y de repente me dicen, Esti, coge la mochila que nos vamos a la academia. Ojo, madre mía, yo por todo el camino. ¿Y por qué tengo que ir? ¿Y por qué tengo que ir? ¿Y por qué, vamos, que mi frase favorita en esos tiempos era el por qué? ¿Y por qué tengo que ir? ¿Y por qué tengo que ir? Al final se me acababa saliendo y algo me cayó, tío. Joder. Al final acaba la clase del ballet y me dice la que me cuida, ¿qué tal te lo has pasado? Digo, genial. Y me dice la que me cuida, ¿veis cómo eres tan cabezona que te lo has pasado bien al final? Y pensando, que puta, pues va a ser verdad. Me acuerdo, chicos, también que en esa academia bailaba pues sevillanas con tacones. Es decir, me llevaba mis propios zapatos de tacón y bailaba. Luego me quedaba el dedo pequeño, chicos, de verdad os juro. Irritado, no, lo siguiente. Iba a ballet los martes y los jueves. Y os juro, chicos, cuando ahora paso por esa academia, me vienen los mejores recuerdos que os podéis imaginar. Ese recuerdo de que subes tú las escaleras tan contenta, vas a ir a esta, contenta ni de coña. Al principio, luego ya al final me gustaba, porque en esa academia además tenía como unos vestidos de sevillana puestos allí, y digo, qué pasada. Pero lo peor lo puedo contar ahora. Resulta que ellos tenían unos bates fuera, pero cuando ibas, os juro, en mallas, hacía un frío y hostia, se me congelaban los glúteos. Digo, me cago en la leche, qué frío. Y justamente ese día pues me tocó mear sin tapa. Claro que yo ya era un poco cobarde, entre comillas, porque no me atrevía a mear sin tapa. Entonces mi padre dijo, oye, hay que poner tapa. Y en ese momento iba al baño y a mear con tapa. Pero iba con mi llavecita, me dejaron una llave. Me decía, bueno, va, vete al baño y vete con la llave.
Y luego la llave ahí, está contenta, qué buena. Es que era buenísimo. Bueno, os voy a contar más cosas. Vale. Recuerdo que una vez en el colegio me llevaron a una excursión de educación vial y nos hicieron hacer como un circuito y tú ibas bailando, digo yo, ibas con una moto de estas, pues con una palanca. Y era real, porque ibas haciendo el circuito y si te pasabas el semáforo en rojo, multa. Digo, ay, mi madre, por favor, qué complicado, macho, qué complicado. Menos mal que yo algún día conduciré, pero no sé cuándo conduciré, no tengo ni idea, pero algún día igual me pillo un coche de estos que conduce solo y me voy hasta Santander a la playa a mojarme los pies o a darme un chapuzón y bañarme como la sirenita de la película. Bueno, más cosas, vale. Una vez me acuerdo de esto que pasó en Vision Lab, os juro. Estaba sentada tomando un chocolatito y me viene la del Vision Lab, una con la chapita y digo, hostias, ya me identificada. Ahora que me dice la tía seria, ¿vas a comprar algo? En este momento esta frase te hace pensar un momento y dices, ahora tu cerebro está funcionando, ¿no? Hace y tú dices, no. Y me dice la tía, pues si no vas a comprar nada, ¿qué haces aquí? Digo, a ver, estoy yo sentada en el sillón del Vision Lab, ¿no? Con mi chocolatito, chicos, es que tenía el chocolate hasta, mira, todavía no había empezado hasta que me viene esta tía. Con este chocolate que encima de la máquina del Vision Lab te lo sacan ardiendo, es decir, que tú te lo vas a tomar y dices, la madre que te quema hasta el esófago, yo que lo siento mucho, te quema hasta el esófago, me cago en su madre, me cago en la barra. Total, que me quedo, chicos, en la puerta del Vision Lab, literalmente, con el vaso y digo, ¿qué hijas de puta, macho? Para que te echen. ¿No es más fácil que te termines el chocolatito y salgas de la tienda sin el vaso en la mano que encima te quema? Aunque tengas el dedo aquí arriba, te estás quemando. Es que te estás quemando, coño. Te estás quemando y encima es que yo voy a poner un poquito de esto. Ya viene el colegio, me siento mal. No, Ana, a mí las sábanas se me pegan siempre en el cole. No me gusta ir, pero mi padre no me deja. Cojo la mochila, desayuno un poco y me voy al colegio, a patar, porque el coche está aparcado. Y al cole tienes que ir, porque tienes que aprender. ¡Qué coñazo! Tienes que ir. Y zapatos rojos sin tacón, pantalón de cuero, lleva corto el pelo y cazadoras verdes de aviador. Dice a la moda cómo se lleva ahora, convida a tus amigos y con esos cariscos ya bailar. Pero es que, chicos, en esa Vision Lab yo he ido veces a arreglarme las gafas y tenía como una especie, os lo juro, de una especie de como de cosas para arreglar las gafas que eran como una especie de bolitas pequeñas. Que no sé qué coño era eso, digo, eso está mal hecho, ¿no? Eso está muy mal hecho. Bueno, yo me acuerdo que cuando era pequeña yo tenía chicas que me cuidaban, ¿vale? Os voy a explicar, a ver, es que mi abuela le dieron una trombosis y no podía andar muy bien. Yo también la solía llevar al baño y tal. Y me acuerdo que ella tenía una caja de la dentadura y qué mal olía, chicos, esas pastillas que desinfectan la dentadura. Madre mía, ¡buah! Eso pasadas por el váter grande y sigue oliendo. Pero lo sigues aguantando porque es el olor de la dentadura de tu abuela. Sigues aguantando. Bueno, voy a contaros, chicos, ahora cómo eran nuestros veranos. Cágate, Lorito, espérate. Nosotros íbamos en verano, chicos, primero, antes de ir a Santander, que es la casa de mi tío, nos pasamos unos días en Logroño, porque mi abuelo tenía una casa. Y os juro una cosa, chicos, lo mejor de esa casa
el aire acondicionado. Ese aire acondicionado, os lo juro, situación. Que estás ahí tumbadito, tío, en serio. Ese aire que te da por la cara, que lo sientes, y de repente te dice tu madre, vamos chicos, hijo, no me jodas, no, tío, en serio. Con lo bien que se está en la casa, sin calor, y sales al puro calor, tío. Es que a quién se le ocurre, tío, a quién se le ocurre. El que ha inventado, lo juro, el que ha inventado el aire acondicionado, a ese yo le doy el Goya. Bueno, a Goya no, el mejor premio que ha inventado el aire acondicionado. Bueno, pues pasamos unos días y ese día, chicos, fue fatídico porque teníamos que buscar sitio para comer en un restaurante. ¡Ojo! Y estábamos esperando en la calle, yo, mi abuela y mi tía. Y coge mi tía y me dice, como no busquemos sitio, nos comemos la muleta. Digo, joder, qué bestia, qué bestia. Digo, hombre, la muleta es un poco difícil cortarla con el cuchillo, ¿no? Joder, qué bestia, bestia también, qué bestia. Ay, por favor, qué bestia, qué bestia. Si tenéis alguna pregunta, chicos, por favor, hacedmela aquí en el chat room, ¿vale? Yo, cuando era pequeña, me acuerdo que me daba muy bien con mi tía, o sea, hacíamos un montón de payasadas. Pues un día, chicos, se le ocurrió a mi tía disfrazarse de rusa y ir a buscarme al colegio. Tienes que ver, chicos, las pintas. Digo, ay, mi madre, que no escapaba ni se hubiera tía disfrazada de rusa al colegio. Madre mía, diciendo, pero ¿dónde está mi tía, tío? ¿Dónde está mi tía? No, veas muchas cosas y de repente ves a la tía con una cosa en la cabeza y digo, ¿eso qué coño es? ¿Eso qué coño es? Vamos a ver, ¿eso qué coño es? Digo, madre mía, ¿cómo está el patio? Bueno, cuando yo era pequeña, chicos, me acuerdo que había un bar, porque sigue habiendo el bar M en Bilbao, en Autonomía. Que yo, chicos, os juro, había antes un bar que mi padre me compraba siempre un Maximón y yo era la niña más feliz del mundo porque yo con un helado soy feliz. En serio. A mí me dabas un micolápiz y era feliz. Tú a mí me dabas un Magnum y era feliz. Tú a mí me dabas una fruta y no era igual de feliz. No era igual de feliz. No era igual de feliz. No iba de feliz, pues no es lo mismo. No es lo mismo, chicos, una fruta que... No es lo mismo, chicos, una fruta. La fruta, ¿por qué no te gusta? Porque sabes que no sabe a chocolate. Pero cuando ves un helado y ves que la nata ya empieza a salir, digo, hostia, macho, esto ya mola, esto sí... me mola. ¿Vos sabés quién está conectado y que le gusta lo que estoy diciendo? Por favor, ¿puedo saberlo?